y puedo compartir con ustedes un pasaje que está en Marcos, capítulo 11, los versículos del 12 hasta el 24, 25, donde Jesús, en una trama que contiene tres distintos escenarios, nos enseña una verdad indispensable para nuestra madurez y nuestra vida cristiana. Déjame leer para ti, querido amigo y hermano, los versículos. Dice: al día siguiente, cuando salía de Betania, Jesús tuvo hambre. Viendo a lo lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si hallaba algún fruto. Cuando llegó a ella, solo encontró hojas, porque no era tiempo de higos. Nadie vuelva jamás a comer fruto de ti, le dijo a la higuera. Y lo oyeron sus discípulos. Llegaron pues a Jerusalén. Jesús entró en el templo y comenzó a echar de allí a los que compraban y vendían. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas, y no permitía que nadie atravesara el templo llevando mercancías. También les enseñaba con estas palabras: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley lo oyeron, y comenzaron a buscar la manera de matarlo, pues le temían, ya que toda la gente se maravillaba de sus enseñanzas. Cuando cayó la tarde, salieron de la ciudad. Por la mañana, al pasar junto a la higuera, vieron que se había secado de raíz. Pedro, acordándose, le dijo a Jesús: Rabí, mira, se ha secado la higuera que maldijiste. Tengan fe en Dios, respondió Jesús. Les aseguro que si alguno dice a este monte, quítate de ahí y tírate al mar, creyendo, sin abrigar al menos una duda de lo que dice y sucederá, lo obtendrá. Por eso le digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en el cielo los perdone y ustedes también reciban perdón de sus pecados. El tema central de Jesús en este trío de escenarios, ese primer escenario cuando él consigue la higuera y va a buscar alimento y no consigue, luego la purificación del templo, y tercero, el reencuentro con la higuera y la lección sobre la fe para sus discípulos. Este trío de escenarios tienen un tema en común. Jesús está hablando de la madurez espiritual, pero desde el punto de vista de la genuinidad, la vida cristiana real. Es decir, él está en contra de la hipocresía. No hay nada más peligroso y más astuto dentro del engaño del razonamiento humano que querer aparentar lo que no se tiene. La hipocresía es tener una fachada de bien cuando se es malo. Es querer aparentar una cosa sin realmente tener una transformación interior. Y Dios desde muy temprano, a través de su Hijo Jesús en su ministerio público aquí en la tierra, se empeñó en corregir la hipocresía. La hipocresía de los líderes espirituales, la hipocresía de los líderes políticos, la hipocresía inclusive en la vida de algunos de los discípulos que la mostraron, porque no eran humanos perfectos. La hipocresía es aquella apariencia, esa santidad que se lleva a cabo en evidencias externas, pero no necesariamente implica el cambio interior de tus principios, tus valores, tu mentalidad, de tu cultura, de tu tradición, para que no sea la del mundo, sino la de Dios. ¿Por qué estoy seguro de que la lección acerca de huir de la hipocresía es importante? Miren lo que ocurre aquí. Primero, cuando Jesús está caminando por Jerusalén, consigue esta higuera. Él viene a tomar fruto, pero la higuera no tiene fruto y por eso la reprende y la maldice. Algunas cosas que necesitamos recordar es que en la tierra de Palestina había abundancia de higueras. Era una mata, una planta muy popular. Y ella tenía, por lo general, en su mayoría, un periodo bien específico donde ella daba su fruto. Hay otras clases de higueras que podían dar fruto a destiempo. Pero lo único que tienen en común los tipos de higuera es que solo aparece el fruto, pequeños peloticas que son prehigos, y después nace el fruto completo, se desarrolla, pero tanto el prehigo o el nudo que tiene como el higo posterior, ambos son comestibles. Pero curiosamente en esta planta primero viene el fruto y después viene el verdor de las hojas. Así que para saber que ya una planta tiene fruto, el dato indispensable era ver el color de las hojas. Él verá que estaba frondosa, que ella tenía ese verde, decía, ya tiene fruto. Aunque Marco enseña que no era tiempo de fruto todavía,
La planta ya estaba verde, que fue lo que hizo que Jesús se acercara y dijo, wow, mira, no es tiempo de fruto, pero esta planta ya está verde, así que él viene a buscar el fruto y no lo consigue. Ahí es cuando él comienza a utilizar esa experiencia como una metáfora de lo que iba a ocurrir. Jesús iba a corregir la hipocresía de Israel, la hipocresía del sistema religioso, la hipocresía de la religiosidad exterior versus el cambio interior de relación con Dios, de adoptar los principios del reino como vida. La higuera se convierte en una oportunidad exquisita para enseñarle una gran lección a los discípulos. Además, recordamos que en el Antiguo Testamento en varias ocasiones se utiliza la higuera como un símil para Israel. Así que los discípulos iban a entender la lección. Él maldice a la higuera, él la regaña por aparentar tener vida y tener fruto, pero estar seca por dentro. Así que su maldición le iba a hacer tomar su verdadera condición. Ya que está seca por dentro y solo verde por fuera, sécate por completo, que nunca más nadie coma de ti fruto alguno, fueron las palabras de Jesús. Yo me imagino que los discípulos se asustaron, vieron la rudeza, porque no era un impulso emocional de Jesús. Repito, era una metáfora previa a lo que iba a ocurrir. Recuerden que al principio del ministerio de Jesús, casi 3 años antes de este periodo que nos está narrando, este episodio que nos narra Marcos, ya Jesús había corregido el abuso del comercio dentro del atrio de los gentiles en el templo. Ahora él sale de la experiencia de la higuera, va al templo y vuelve a encontrar la podredumbre del sistema. ¿En qué se parece esto a la higuera? Así como la higuera aparentaba tener una vida hermosa con el verdor, el sistema de compra y venta de animales para los sacrificios dentro del atrio de los gentiles, dentro del templo, se había creado para colaborar con los que venían a presentar sacrificios. Ellos tenían que traer animales perfectos, animales que cuando venían ellos de un viaje muy largo tenían que lidiar con todo ese trayecto y con todo lo que implicaba. Así que era mucho más práctico y aseguraba un cumplimiento claro del sacrificio, de la ofrenda, el poder tener allí mismo en el templo el acceso a lo que necesitaban para el sacrificio o la ofrenda. Lo que había pasado es que esa buena intención, lo que había permitido que se estableciera ese sistema de comercio para colaborar, se había convertido en la podredumbre del robo, de la estafa, de la usurería. Y entonces Jesús dice, no es posible que ustedes aparenten estar bien. Y recuerden que para estar allí vendiendo o comercializando tenían que haber una asociación directa con los sacerdotes. O eran sacerdotes o habían pagado un tipo de prima al sacerdote o al cuerpo sacerdotal para poder negociar dentro del templo. Esto es una muestra de la corrupción religiosa que estaba viviendo Israel. Y una vez más de la hipocresía. Ellos querían dar ofrendas a Dios, presentar sacrificios a Dios, pero utilizaban a Dios y al templo y al comercio y a la necesidad de las personas para traer un peso sobre ellos con la especulación, con el robo, para dañarlos. Era una hipocresía a la cual ya Jesús le había dicho a los fariseos, les había llamado sepulcros blanqueados, ¿recuerdan? Porque por fuera eran blancos, pero por dentro había hueso, podredumbre y destrucción. La vida cristiana no puede ser apariencias, amados hermanos y amigos. La vida cristiana es una relación con el autor de la cristiandad, el consumador de nuestra fe, aquel que nos redimió en la cruz del Calvario porque siendo suyos nos compró nuevamente con su sangre a través de Jesucristo. Cuando tú tienes a Cristo en tu vida, el Espíritu de Dios fluye en ti, mora en ti y te ayuda a agradarlo viviendo de la forma correcta. Así que Jesús dice, no puedes ser cristiano de apariencias. No te hace cristiano venir al templo, ir a un servicio, tener una Biblia, vestirte de determinada manera, porque la apariencia no necesariamente refleja la realidad. Y como en el caso de la higuera, el fruto iba a determinar su realidad. El fruto de la vida cristiana son los cambios, porque el fruto del Espíritu, todo lo que implica desde la paciencia, gozo, benignidad, mansedumbre, templanza, dominio propio, etc., tienen que estar en tu carácter, tienen que estar en tu vida, tienen que ser parte de tu diario caminar. Y esa es la evidencia de que tú estás en Cristo, de que estás madurando,
de que estás pensando como Cristo quiere que pienses y te dejas guiar por la palabra de Dios. En el templo no podemos aparentar tener buenas intenciones y tener nuestras propias agendas. Por eso Dios, por segunda vez, reprende a los cambistas, reprende a los comerciantes, porque la vida del creyente y la relación con Dios, y eso incluye a la iglesia de Dios, tiene que ser pura, santa, con intenciones buenas. La iglesia no existe para favorecer grupos, no existe para enriquecer a nadie, no existe para poder alcanzar objetivos personales. Más allá, el único objetivo que la iglesia tiene es poder transformar a aquellos que Dios ha llamado a salvación a través de la predicación del evangelio, de la presentación de las buenas nuevas. Por último, cuando Jesús se reencuentra con la higuera, Pedro, que ha demostrado con la historia que nos narra todo el Nuevo Testamento, que era a veces un poco pasaba de la inteligencia y la grandeza de entender la verdad de Dios, a veces la dureza del razonamiento lógico. Y él dice, wow, sorprendido, se secó la higuera. Y Jesús aprovecha para dar la última lección de este trío de escenas, una lección de fe. Porque la verdadera relación con Él es creerle. Tú no puedes decir que eres cristiano y dudas de su palabra. Él dice, si tú tienes fe y pides con fe, Dios te va a conceder. Si tú tienes fe, entonces no dudas, porque al tener fe y al conocer a Dios, vas a pedir conforme a su voluntad, vas a pedir de acuerdo a su palabra, vas a pedir no con propósitos egoístas, sino con propósitos genuinos. Y Dios dice que Él responde. Él utiliza allí una frase que era como un refrán muy popular en los tiempos de Jesús, aquello de si tienes fe puedes tirar el monte al mar. No era algo literal lo que Jesús estaba diciendo, estaba usando una frase que los rabinos habían utilizado antes. Había rabinos que decían que su fe era tan grande que podían lanzar un monte al mar. Y era una referencia clara a lo que Jesús estaba diciendo. Si de verdad fueran tan creyentes, si de verdad conocieran quién soy, descansarían y la oración no sería una apariencia. Porque esa es otra forma de hipocresía. Orar y decir cosas bonitas solo para que la gente crea que tú sabes orar. La vida cristiana, real, pura, la intimidad con Jesús, el entendimiento de su verdad, la asociación plena de su palabra con tus sentimientos, tus emociones, con tu conocimiento, con el raciocinio que te lleva a poner a un lado la cultura, las costumbres y la ideología y la filosofía humana para seguir a Jesús. Es la única cosa que evidencia una verdadera relación y vida cristiana íntima. Porque religión es una relación con Dios, no son actividades, no son ritos. Hermanos, evitemos la hipocresía, evitemos la apariencia del bien, teniendo mal por dentro. Nuestro cambio tiene que ser interior. ¿Recuerdan a Jesús enseñándole a Nicodemo que era necesario nacer de nuevo? Que era necesario poder tener una nueva vida que ahora evidencia con frutos tangibles nuestra relación íntima con Dios. Porque si no hay genuinidad y no hay verdad, entonces vendrá castigo, maldición. Y no hay ninguna peor maldición que estar apartado de la presencia de Dios. Cuídate de la hipocresía cristiana, cuídate de la apariencia, busca el cambio real, la transformación que solo viene a través de Jesucristo, el Espíritu Santo, obrando en tu vida. Sé un verdadero creyente que por nuestros frutos nos conozcan. Así lo pidió Jesús.